Bueno, gracias por la invitación. Entonces, primero tengo que decir que en realidad sobre temas de religión que tengan que ver con un enfoque de lo religioso, recién en los últimos 10 años. Yo efectivamente soy investigadora hace mucho tiempo, desde que me licencié por una cosa u otra. Estuve haciendo investigación, aunque entré en el sistema de CONICET al principio del 2000, pero todo mi primer tiempo de investigación era sobre temas de pobreza y recién en los últimos 10 años me fui metiendo en el tema religioso. En parte, siempre me interesó, digamos, el tema de religión, pero en parte no me metí en eso por un buen consejo que me dio uno de los pioneros en el tema religioso, que es L'Oreal Forlì. Cuando yo le presenté, hubo una convocatoria de las primeras becas de investigación de la UBA al principio de los 90. Yo armé un proyecto de investigación donde lo religioso era el foco, y él me dice: ¿cuál es su proyecto de vida, digamos, profesional? Yo, bueno, entrar a CONICET, ser investigadora, no se postule con este tema, porque lo más probable es que no se lo aprueben, pasa con algún tema que suene relevante. Bueno, yo seguí con temas de pobreza. Cuando me llegó la devolución de ese proyecto, que entramos en el 2, uno que era un proyecto sobre pobreza, nada que ver con lo religioso, dice: sí, uno de los puntos por los cuales no lo aprobaron es que era un tema sumamente relevante para el país. O sea, lo que quiere decir es que el consejo de L'Oreal de no entrar por el tema religioso en ese momento, al principio de los 90, cuando no había una academia importante y no era un tema relevante, no es como ahora, creo que fue útil en el sentido para meterme en la academia. Y después incluso me ha dicho: una vez que usted está adentro, se va moviendo cuando ya está dentro de CONICET, nadie lo va a sacar. Entonces, bueno, efectivamente eso es lo que dice. No, lo que quiero decir es, esto estoy hablando de los años, principios de los 90, y desde entonces ahora realmente se ha conformado una academia que piensa en lo religioso, que discute, interdisciplinaria. Un reflejo de esto es justamente esta asociación, y creo que eso es un capital que tenemos todos, que es sumamente valioso, porque uno va armando sus reflexiones, sus miradas en esta comunidad en la cual discutimos, intercambiamos y todos nos beneficiamos. Bien, entonces, yo fui problematizando, dándole sentido y construyendo como concepto a lo religioso en el transcurso de los trabajos que fui estudiando en los últimos años, ¿no? Como les digo, no fue mi tema de tesis, nada que ver, estuve con el tema de segregación residencial, pero después me fui metiendo. De mis reflexiones, donde el campo religioso adquirió relieve y desde los cuales voy a hacer estas reflexiones, tienen que ver con sectores populares, como nombró Nicolás, ¿no? Los habitantes de espacios segregados, villas o civiles, y un poco su orquestación de creencias, prácticas religiosas, además, siempre en mi caso desde aproximaciones cuantitativas. Y después también estudios en un sitio socialmente construido y legitimado como de apariciones marianas. Eso fue otro estudio que hice en el Cerro Tres Cerritos en Salta. No sé si escucharon hablar de sitio de apariciones marianas. Hicimos un estudio de caso con Aldo Mequeiras ahí. Y mis estudios actuales sobre congregaciones religiosas femeninas, o sea, comúnmente conocidas como monjas, que también desde aproximaciones siempre cuantitativas. Entonces, las reflexiones que voy a traer ahora tienen que ver con mi trabajo, en el sentido cómo fui armando y cómo fui construyendo las categorías teóricas que iluminan concretamente los estudios en los cuales estuve y estoy involucrada. Y también incursioné en temas vinculados a los nuevos movimientos religiosos dentro de la Iglesia Católica. Bueno, quiero decir de entrada que me fue útil entender lo religioso, o más bien las expresiones religiosas, como manifestaciones de formas de ser, de estar y de expresar una vinculación con lo sagrado, que adquiere variedad de formas y contenido en contextos situados temporal y espacialmente, o sea, que tiene contextos históricos específicos. Entonces, una de las preguntas que me fui haciendo es cómo es vivida la religión en sectores populares.
sobre todo en estos trabajos dedicados específicamente en sectores populares. ¿Qué les significa en sus vidas? ¿Cómo intersecta con los diversos aspectos de su vida? ¿En qué aspectos de su vida cobra relieve y cómo lo religioso, o más bien aquello que remite a lo sagrado, para mí es útil entenderlo así, acompaña la vida de las personas y es parte de su matriz de significaciones, prácticas y ritualidades? Y con estas preguntas, ¿no? A mí me resultó útil ir dándole una respuesta o tener como mirada las aproximaciones que se conocen como la del entremedio, ¿no? Que René de la Torre las expresó bien, y la de la otra lógica que también Christian Parker la sintetizó bien. La primera, ¿no? Esta, la del entremedio, refiere al tipo y grado de vínculo con lo religioso en cuanto a espacios socialmente instituidos, o sea, creencias, dogmas, prácticas y rituales con anclaje institucional. Entonces se destaca así que muchos creyentes toman elementos del culto oficial católico, algunos elementos, los reapropian, los resignifican, eso es lo rico de este campo, y asimismo de otras creencias no oficiales conformadas por la tradición oral, que es vehiculizadora de muchos de sus elementos parainstitucionales. En concreto, o sea, de esta visión me gusta la idea de la religiosidad popular, no necesariamente paralela, sino transversal a la institución. Religiosidad popular para mí acá es, no lo voy a problematizar, pero yo creo que esto vale para todos los sectores, ¿no? Se piensa mucho en la religiosidad popular específicamente para sectores más dentro de la estructura social más marginal, y yo creo que esto vale para todos realmente. Después la visión o la propuesta de la aproximación de Christian Parker, sintetizada en su libro que empieza con estas dos palabras, otra lógica, ¿no? Un trabajo que tuvo fuerte repercusión en los estudios sobre la religiosidad popular. Define el concepto como la alternativa a la racionalidad ilustrada y al tipo de fe racionalizada que es su subproducto. En concreto, a mí me parece un concepto muy potente porque destaca la positividad creadora de los sectores populares, que creo que a mí me abrió mucho los ojos. Y ahondando en esta perspectiva, Pablo Semán, en su clásico trabajo del 2001, destaca tres prácticas y representaciones que estructuran la matriz cultural latinoamericana, cosmológica, holística y relacional, que esta entrada realmente fue siempre muy iluminadora. Esta perspectiva, creo, se vincula con la posibilidad de lo que ahora estamos llamando como el giro ontológico, al cual voy a referirme después. Yo creo que se vincula y sea muy bien con esto, ¿no? Y además creo que le da cuerpo al concepto que usan Morelo y Rabia, no sé si los ubican los investigadores de acá, de Argentina, a la idea de que en América Latina o América Latina se la puede caracterizar por una modernidad encantada, la que se distingue, por ejemplo, de otras sociedades, particularmente las europeas. Ayer justamente Gustavo Morelos sacó, o lo vi en Facebook, un artículo reciente justamente sobre este tema, y me parece que vale la pena ahondar, y que también es un concepto importante, ¿no? Concepto en América Latina, nuestras sociedades en términos de lo religioso como atravesadas por una modernidad encantada. Y después, si hay tiempo, podemos volver sobre esto. Entonces, bueno, la idea es en qué medida y desde dónde se puede concebir a la religión como infundiendo agencia. Ese siempre fue un tema que me parece importante tener. ¿En qué medida infunde participación, compromiso? ¿Cómo? Porque de hecho uno ve que infunde, o sea que hay muchas formas en que está lo religioso de distintas maneras infundiendo compromisos, participación, que no tiene nada que ver con una práctica religiosa tradicional. Y justamente desde una mirada donde la religión es dadora de sentido, ¿no? Efectivamente, y de agencia, de esperanza, de compromiso. Acá para mí fue muy importante mi trabajo de campo. Lo que uno saca de lo que uno aprende de los trabajos, que no lo puede transmitir en los escritos, pero que te queda impregnado porque lo ves, porque lo sentís, con mujeres en sectores populares, ¿no? Sectores populares, quiero decir, en espacios marginados, porque hicimos
un trabajo que era cuáles eran las orquestaciones de sentido de mujeres, estas mujeres, ante hitos relevantes de su vida, sean positivos o negativos, que ellas mismas identificaron en tu vida, qué hitos te marcaron, y muchas veces la muerte de un hijo, distinta, cada uno dice, ¿y cómo lo significaste? Esa era la pregunta, ¿no? Y realmente salen cosas para mí que me abrieron un montón la mirada sobre cómo lo religioso está de distintas maneras, ¿no? Infunde experiencias prácticas, es dadora de sentido. No sé, fuerte aparece la idea de efectuar una promesa, una figura religiosa que se vincula con otras tres expresiones de fe, la de sacralizar el espacio doméstico a través de la presencia de altares. Las devociones significa algo emocional, cuando uno tiene una devoción no es una creencia, es una devoción a figuras religiosas, y la experiencia de milagros tan presente. Y esto estoy hablando de un mundo básicamente, digamos así, en términos de afiliación católica, digamos, grosso modo, muy atravesado por todo. Entonces, estos a mí me hacía pensar, o nos hace, parece que lleva a pensar a procesos de resignificación y de relación justamente con lo que ahora se llama, porque a veces aparece como moda, ¿no? Con potencias no humanas, que se van relevando extensamente en estos contextos, que no lo teníamos presente y que cuando uno los pone, decimos, uy, sí, está. Ayer justamente tuvimos una presentación de Agustina Hartmann, que también estuvo Alejandro, muy interesante, presentando su tesis sobre los en Chaco, que mostraba justamente un espacio religioso con diversos tipos de vínculos entre humanos y no humanos. Bueno, yo digo la verdad que en estos trabajos de campo de sectores populares del Gran Buenos Aires podría decir lo mismo. O sea, hay es un mundo habitado por esto que de vuelta son modas, pero se llaman así, relaciones entre humanos y no humanos que tienen fuerza, que motivan acciones, que motivan compromisos, que motivan conductas de distinto tipo. Y es un mundo que obviamente con un sustrato, en nuestro caso, con matriz cristiana, grosso modo. Entonces, aquí, bueno, cabe destacar de vuelta los efectos del llamado giro ontológico, estudio de cosmologías. Y el efecto que pueden tener sobre los estudios de la religión, particularmente en la sociología de la religión, como les invito a leer el blog que puso Alejandro Frigerio en Diversia, que realmente es muy interesante. Dice, el presupuesto detrás de este giro ontológico enfatizan fuertemente la acción de entidades no humanas, ¿no? Que no solemos concebir como reales, así como y que no las solemos concebir como reales, o sea, nos interpelan con qué hacemos con esto en nuestros análisis, ¿no? Y además que son muy variadas. Y yo creo que cuestionan, como lo dice, acá estoy robando las palabras de Alejandro, pero me parece que es así, cuestiona realmente nuestras perspectivas modernocéntricas. Como él dice, existan o no, porque el problema nuestro no es si existen o no, no estamos haciendo una cuestión. Lo cierto es que las particulares relaciones que los humanos establecen, yo después empecé a pensar, yo no tengo algo, después digo alguna cosa que no va. Con los seres, algunas de veras, cuando empieza a pensarse cómo estamos atravesados, ¿no? Entonces diría que los humanos establecemos, me voy a incorporar, con seres suprahumanos, son valiosos en sí mismas, porque efectivamente afectan profundamente la experiencia de la vida cotidiana de las personas. Y me parece que acá habilitar esto es importantísimo, así, habilitar. Y su uso crítico apunta a no caer, como ¿no? apunta y les sugiero realmente que lean el blog, a no caer en una totalización teórica respecto a las implicancias del punto de vista nativo cosmológico, ¿no? Bien, y Alejandro López, en el blog de Diversia, que les sugiero de vuelta que lo lean, es muy bueno, el análisis que hay, la presentación que hace él, hace mención a 3 ejes claves de este
reflexividad, conceptualización y experimentación. Quiero centrarme ahora en la experimentación, que estoy cambiando de tema. Vinculándolo al concepto de etnografía presente. Creo que es muy relevante para los estudios del fenómeno religioso. Tenerlo habilitado, en mi caso, fue muy importante. Acá hago referencia también a un artículo de Rodolfo Pugliese, que les sugiero que lo lean, sobre todo porque habilitan, son esas cosas que te habilitan. Porque uno lo hace, pero cuando está habilitado, es mejor. Este artículo es Etnografía y participación corporal, contribuciones metodológicas para el trabajo de campo. Y justamente él centra en el concepto de etnografía presente. Se enfoca sobre la corporalidad del investigador en los procesos de investigación etnográfica. La idea de que el etnógrafo habite lo que denominamos el suelo corporal, disposición mental y corporal de atención situada aquí y ahora. Estoy citando a lo que él dice, perdón, por la opción, a lo que acontece en el entorno, en el propio cuerpo, ¿no? Nuestro propio, y que nos permite acceder a otro tipo de información del grupo estudiado. Él hace referencia al grupo C. Aprender a usar el cuerpo en una forma cotidiana fue prerequisito para experimentar los significados e imaginarios culturalmente encarnados en los dispositivos virtuales de un grupo, en su caso con un grupo C. Para mí fue una experiencia muy concreta en el caso de estudio del fenómeno de las apariciones en Salta, que les conté que también fue otro estudio que hice. No les voy a contar del estudio, es un estudio que hicimos con Aldo Mequeira, pero no sé si saben, ahí acontece los sábados a la tarde, se dice, ¿no? Una aparición de una alienígena evidente, una cuestión. Todo esto sucede en silencio, son 4 horas, nosotros hemos hecho, yo he ido varias veces en absoluto silencio, que no se habla. Y si se habla, viene alguien de la organización y te hace callar. O sea, la idea es mantener el silencio, un espacio sagrado. Bueno, entonces, bueno, esta cosa de habilitar el cuerpo para hacer, es un espacio de recogimiento. Yo digo acá es como, las veces que entraba, se ve que yo debo tener una sensibilidad, porque a mí esas cosas me conmueven. Bueno, entras y sentís, ¿no? Ahí, es como entras a un campo energético. Lo que quiero contarles es que estando en esto, digo porque todavía me da vueltas en mi cabeza, y decir, bueno, quiero sentir, esto era, digo, todo se te cae por el piso cuando el día siguiente escuchas a María Lidia hablar, con la palabra arruina todo. Pero no importa, la experiencia de estar en un momento que estaba en este sitio, ¿no? Y sentir esa emoción, dejarme llevar por la emoción que puede ser. Esta mujer, en un momento hace imposición de manos, hay unas horas, ¿no? Entonces si conocen, y mucha gente se cae, porque yo le digo, yo me voy a poner en la cola, bueno, vos sí, yo no. Bueno, pero me puse iba poniendo la mano, pero cuando tocó mi turno, yo no le miento, pero es real, si no fuera físico no lo diría, sentí una energía que todavía sé el lugar donde está, y no me caí porque puse el pie para atrás y dije, no me voy a caer porque no puedo. No me vencerán las creencias. Acá estoy como investigadora, pero tengo el registro corporal, les aseguro, porque lo sé, lo sentí acá, de la energía de esta mujer. Bueno, que es, no sé, ahí quedó, pero te da otra cosa, ¿no? Cuando y hablan, digo, escribí un libro sobre este tema con enormes críticas y cosas, pero esa experiencia te da propia, es interesante, porque se va a levantar el dedo, ¿no? Y en fin, lo dejo ahí. Entonces, el giro ontológico, como afirma también Tono en el blog que me escribo, de diversidad, para volver ahí, es importante para centrar nuestros horizontes de reflexión y permitirnos imaginar mejor cómo los otros imaginan el mundo y cómo estas formas de imaginación también pueden hacer que nosotros imaginemos las cosas de manera diferente. Obviamente sin caer en la ingenuidad de volverse punitivo. Eso es importantísimo, ¿no? Bien.
voy al último punto. Es una hoja. Eran 4, saqué una parte. No, quería terminar con reflexiones que vienen de mi último trabajo, que ahora estoy estudiando, pasé de sectores populares, aunque hay una intersección, pero bueno, les decía, congregaciones religiosas femeninas, o sea, comúnmente conocidas como monjas, está mal entonces, que serían las apropiaciones de la religión en las élites religiosas. Y en este caso, congregaciones religiosas femeninas es un tema que está atravesado claramente por poder, que hay varias cosas. Primero quiero decir, antes de entrar a decir un par de cosas de esto, que acuerdo totalmente con Alejandro Frigerio que en nuestras academias latinoamericanas firmó un marco interpretativo que él denomina católico céntrico. Una suerte de antiojeras teóricas que impiden percibir la diversidad religiosa, es absolutamente cierto, y que hemos sido todos, yo al menos con el tiempo sacando de verdad, sustentándose en la creencia en la existencia de un monopolio religioso, un modo particular de entender las entidades religiosas. Yo quiero decir que estas mismas antiojeras, Alejandro, han primado a la hora de mirar el campo católico. Yo en mi vida he mirado básicamente el campo católico por fuera, pero al mirar el campo católico en su interior, esas mismas antiojeras, ¿no? En el sentido que al asumir una mirada institucional desde la que básicamente se supone que los agentes religiosos, aún aquellos miembros más comprometidos, son meros reproductores y perpetuadores de esa institución. Yo quiero decir que en mi experiencia de estudiar a las religiosas, a las monjas, efectivamente asumen el compromiso, ¿no? Veo que esta forma es transitada de muy diversas formas y es significado este tránsito por esta opción de vida de muy diversas maneras. Si uno no se saca las antiojeras, no ve nada. Es un mundo, yo no he hecho más que ver diversidades, ver, por supuesto, dentro de patrones, ¿no? Pero un mundo absolutamente atravesado por cuestiones alternativas llamadas de New Age. He tenido experiencias de lo más variada. Hace poco una religiosa hablando de cosas, porque también me contó que estaba interesada, que se estaba metiendo en el tema de los registros akáshicos, que bueno, si querés yo te hago esa lectura, priora de una priora haciendo una lectura de los registros akáshicos, convencida que no había ninguna contradicción con nada. Bueno, quiero decir, un mundo fascinante si uno se saca ciertas cosas, ¿no? Porque es de veras transitado por distintos, es habitado y transitado de distintas maneras, ¿no? Es muy rico verlo. Entonces es muy rico mirar esos espacios que se supone que perpetúan el dogma, la creencia, la buena práctica como espacios dinámicos y de cambio. Y a su vez, pero también eso por un lado, ¿no? Pero a su vez atravesados por dinámicas de poder, que en esa tensión se dan las búsquedas personales de construcción de identidades, por supuesto conflictivas, ¿no? Entonces, por un lado, estudiar las instituciones religiosas, sus discursos y prácticas, porque en este caso es entrar al mundo de las instituciones, permite comprender cómo contribuyen, por otro lado, ¿no? Contribuyen a la construcción de la segmentación y estratificación social. En mi caso de estudio, cómo también meterme en este mundo, además de ver esa diversidad y esa distinta forma de transitarlo, que muchas veces significa salirse. Por algo, cada vez hay menos religiosas, ¿no? Pero bueno, también permite ver cómo se perpetúan las instituciones, ¿no? Cómo se perpetúa el patriarcado, el control masculino, sometiendo y controlando el cuerpo de la mujer. Eso también es absolutamente muy interesante como uno ve, ¿no? Cómo funciona el poder que perpetúa el status quo y quiénes son los que impulsan el cambio. Estas mujeres, las religiosas, desde los márgenes, desde la experiencia del sinsentido de la expulsión de puestos de conducción, porque es un absoluto sinsentido, ellas mismas tienen que dar sentido al sinsentido, van
cómo ellas van promoviendo el cambio. Para mí esto confirma que el cambio tiene su fuerza dinamizadora en los márgenes. Si uno quiere ver el cambio en las instituciones, me parece que los que están en el margen, en este caso, las religiosas siendo del grupo, están en los márgenes. Pero sin embargo para mí son las que dinamizan el cambio institucional. Una institución que ha cambiado enormemente y que dentro de 50 años no sé si existirá, si no se dan ciertos cambios, ¿no? Bueno, entonces para terminar. Entonces, y también interesante cómo se sitúan estas mujeres frente a discursos y a las prácticas que perpetúan el patriarcado y concretamente el clericalismo dentro de la Iglesia Católica. En el presente esas prácticas y discursos, incluso en las teologías más progresistas, como puede ser la de la teología del pueblo, que siguen ubicando al varón único agente que puede centralizar en el vértice del poder, ¿no? Entonces, parece que es interesante mirarlo, ¿no? Cómo se da. Bueno, podría decir varias cosas más de acá, supongo que tengo que terminar, ¿no? Yo soy mala mintiendo, por eso me gusta que no, quiero terminar con esto. Hace un mes estamos con este tema, que también hay otras académicas de distintas, sobre el tema de las congregaciones religiosas, la académica de Brasil, de México, de Perú. Hicimos un evento en la UCA que fueron las primeras jornadas sobre congregaciones religiosas. Y ahí desde el vamos, mi idea era que fuera un evento con las propias religiosas, que participaran. De hecho, no siempre es posible en nuestros campos de estudio que participen, ¿no? La gente pero en este caso sí fue posible y fue sumamente a todo nivel, que siendo un evento netamente académico, de corte académico, en un momento pasamos la raya del encuadre que quisimos dar, sino ahí. Pero que participar, y hubo un entusiasmo, los estudian nosotras, que bueno. Entonces muchas participaron y le dio una vibra, vamos a llamarlo así, porque esas cosas se generan muy particular, que todavía hoy recibo constantemente mail, cosas que ideas, ¿no? Digo, lo importante de poder, en lo posible, que nuestros objetos de estudio podamos construir conocimiento junto con ellos. Y lo más sinceramente, yo tengo que decir a este punto que aún que no sé cómo me ubico en términos de mi afición religiosa, pero tengo muchas. El trabajo de campo que ha valido también amistades reales, ¿no? O sea, con gente que uno construye distintos tipos de vínculos porque transitan también sus espacios y transitar sus espacios significa que sean también para el mundo. Termino. Está grabando acá, ¿no? Buen día a todos y todas. Primero agradecer a Nicolás por la organización de todo el trabajo, que me imagino que habrá sido bastante interioso de las jornadas. También a Rodrigo, que no está presente, y a Luis, que está acá enfrente con la cámara, sigue trabajando, no descansa, reposa un poco y conectate con la jornada. Bueno, cuando Nico me invitó, me propuso, digamos, formar parte de este gran comité, compartir un espacio con Ana Rubens, que la conozco hace años, Alejandro, que también lo conozco hace un montón de años, la verdad que tengo un gusto hacerlo. Y también es un gusto, digamos, poder hablar para estudiantes que se están formando y que están pensando sus objetos de investigación y están teniendo todos los problemas habituales que caracterizan a la realización de una tesis de doctorado o de maestría. Entonces, un poco la charla que yo preparé es más bien forma parte, digamos, de un listado sistemático de preocupaciones que yo tengo, que me parece que pueden ser compartidas por personas que están un poco en su misma situación. Así que más que encontrar una review sistemática, crítica acerca de qué es la religión, etc., no va a ser eso. Digo porque un poco la propuesta y la invitación de Nicolás para participar de la jornada fue básicamente, bueno, la idea es que ustedes hablen acerca de cómo piensan la religión, cómo la usan en sus estudios, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre esa línea un poco traté de pensar a grandes rasgos algunas cuestiones que tienen que ver con cómo yo uso o no